Queridos amigos, es un placer inmenso estar con ustedes una vez más. Agradecidos a Dios hasta este momento por la bendición que hemos tenido. Vivimos días difíciles, muy difíciles, realmente difíciles, y necesitamos entender y tener un propósito para vivir, porque hasta ahora la mano de Dios nos ha guiado, Dios nos ha cuidado, y Dios ha cuidado de cada uno de ellos. Hay hermanos que han sufrido y que son contagiados, y no es que Dios los ha abandonado. Dios ha estado siempre junto a sus hijos, y a veces alguien tiene que sufrir, pero es difícil. Hay algunas noticias tristes. La clínica adventista Ana Stahl en Perú tuvo que cerrar. Esa es la noticia que me llegó a mí. No sé si es una verdad o si alguien lo puso, pero llegó la noticia. 19 médicos fueron contagiados con coronavirus y que ya no podían continuar. Tuvieron que cerrar la clínica y llevar a los médicos para ser atendidos. Estos hombres sufren demasiado. Yo quisiera pedirle a la comunidad adventista del mundo entero que oremos por estos médicos, por estas enfermeras, por estos hombres que están luchando día tras día, tratando de llevar adelante una situación extremadamente complicada. Muchas personas sufren como estas enfermeras, médicos, que los equipos con los que se protegen afectan su piel. Y no solamente pasan momentos, pasan horas, el día completo. No pueden quitarse y tienen que sufrir todo lo que uno no puede imaginar. Pero estos hombres trabajan y tratan por todos los medios de que las personas sigan adelante. En cada rincón de la tierra hay momentos de angustia, de dolor, de tristeza. Y nosotros necesitamos pedir a Dios que el Señor tenga misericordia de este mundo en general. Ya tenemos 3.400.000 contaminados y más todavía. Han muerto 240.000 personas. Es un dolor terrible. 1 millón han sido recuperados, pero 2 millones todavía están luchando y están pasando por momentos extremadamente difíciles. Querida comunidad, yo quiero rogarles que oremos a Dios, que pidamos al Señor que tenga misericordia. Yo sé que la misericordia de Dios nos alcanza, pero hay algún propósito detrás de todo esto. No es simplemente que vino una pandemia, no. Algunas cosas están pasando. El planeta se está limpiando. La atmósfera está limpiándose. Los animales se han vuelto otra vez al medio natural. ¿Por qué? Porque los hombres los hemos robado toda la libertad de estos seres creados por Dios. Pero algo está pasando. Dios nos quiere enseñar después de todo esto que está pasando. Alguna enseñanza nosotros tenemos que aprender. Primero, aprender a amar la vida. Agradecerle a Dios porque ahora valoramos lo que es vivir. Agradecerle a Dios lo que es la libertad de poder salir, poder trabajar, poder visitar, poder abrazarnos. Eso es valioso. Hoy vemos a los amigos de lejos, escuchamos un sermón por internet, pero qué gana de podernos abrazar, porque como seres humanos hemos nacido para tener comunión los unos con los otros. En esta hora quiero compartir un mensaje que espero que pueda tocar nuestro corazón. Lo hemos titulado El Sembrador y está basado en el libro de San Mateo, en el capítulo 13. Y si usted tiene su Biblia, le invito a abrir su Biblia para compartir este mensaje. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves
y lo comieron y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Mis amigos, esta es una parábola hermosa. Es la primera parábola que Jesús predicó. ¿Por qué empezó a hablar en parábolas? Porque había momentos tan difíciles cuando Jesús decía las cosas de frente. Como ser, él fue a la sinagoga, allí donde él se había criado. Y cuando habló el profeta Isaías, dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. La gente se maravilló, pero pronto se enojó. Dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Sus hermanos no están con nosotros, su madre es María. Jesús les dijo, ¿por qué son incrédulos? ¿Por qué no creen? Porque el Señor dice, podía haber hecho tantas cosas, pero todos son iguales como en el pasado. Había muchas viudas en Jerusalén y el Señor le mandó a Elías a una viuda extranjera, no una viuda de Jerusalén. ¿Por qué? Por la incredulidad de los hombres. Habían leprosos en Jerusalén y en la tierra de Israel, pero dice no fueron sanados, sino fue sanado ¿quién? Naamán el sirio, porque ese creyó y los que estaban en casa no habían creído. Y entonces le llevaron a Jesús para echarle por un despeñadero. Eso está en Lucas 4, Lucas 4:16 en adelante. Mis amigos, es difícil entender, pero el Señor, para poder predicar, ahora tuvo que usar el método de parábolas. ¿Y qué es esto de las parábolas? Pues en estos sábados yo voy a hablar de parábolas. El sábado pasado hablé de una parábola del buen samaritano. Hoy vamos a hablar la parábola del sembrador. Y qué interesante cuando tenemos que hablar de siembra. La siembra es interesantísimo. Hay siembra en almácigos. Y les digo, mis amigos, es algo agradable y hermoso sembrar. Déjenme presentarlo. Este es mi cultivo. Es el cultivo de casa. Me gusta sembrar, me gusta entrar en la tierra, me gusta ver la semilla crecer. Y qué bonito, ayer con mi nieta tomábamos fotografías de nuestra siembra y ver cómo comenzaron a crecer. Ya tenemos plantas aromáticas, tenemos tomates, tenemos orégano, perejil, tenemos nabos, cilantro y todo eso. Qué emocionante es sembrar y ver cómo sale, cómo brota, cómo crece una semilla. Uno ama la tierra. Esta es una siembra de almácigos. El Señor Jesús no está hablando de este tipo de siembra. Hay otro tipo de siembra que se conoce como la siembra de hoyos. ¿Qué es esto de la siembra de hoyos? Se van haciendo hoyos y se van poniendo las semillas. Y a medida que se ponen las semillas a cierta distancia, ellas van a crecer, van a avanzar. Mayormente vemos este tipo de siembra organizada de una forma muy interesante. Pero también hay otra siembra. Este es otro sistema de siembra. Siembra de 3 bolillos. ¿Qué es eso de 3 bolillos? Es un tipo de siembra en triángulo, que se va poniendo cada 35 centímetros una planta. Y cuando se ve el campo, es un campo hermoso, bien cultivado, muy bonito. Este es otro tipo de siembra. Jesús no hablaba de esta siembra. Ahora hay una siembra más tecnológica, la siembra de precisión. Esta siembra de precisión
hacen hoy los grandes industriales. Ellos siembran a través de maquinarias, riegan con maquinarias, hacen todo en base de máquinas. Las máquinas saben qué tipo de terreno tienen, qué clase de abono tienen que poner, qué nutrientes necesitan las plantas para crecer. Esta es la tecnología en la siembra. Pero Jesús no hablaba de esa siembra. Jesús hablaba de la siembra de voleo. ¿Qué es esta siembra de voleo? La siembra de voleo es cuando un agricultor sale y echa la semilla. Él lanza la semilla y la semilla cae en la tierra. No hay un hoyo, no hay nada, simplemente la semilla es esparcida. Y Jesús está hablando de este tipo de semilla, de esta manera de sembrar. Está mostrando, en esta parábola hay varias cosas interesantes. El sembrador es Dios. La semilla viene de Dios. La semilla es perfecta. Todo viene de las manos de Dios. Pero ¿qué pasa? La semilla cae en terreno. Y el terreno es un símbolo de los seres humanos. En esta parábola, los seres humanos son el terreno donde cae la semilla. Que es interesante escuchar la palabra. Noten en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa. Entonces, a veces nosotros pensamos que Jesús pasaba andando por un lado y por otro y que no sabía ni dónde iba a dormir. Hay algunos textos que dicen que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Pero cuando leemos en la Biblia, Jesús tenía lugares específicos donde Él pasaba. Aquel día salió Jesús de casa. ¿Dónde era la casa de Jesús en el tiempo de su ministerio? La casa de Jesús estaba allí, en Capernaum. Capernaum, el lugar donde Jesús estaba desarrollando su ministerio. Jesús nació en Belén, pero solo pasó unos pocos días en Belén. Y tuvo que ir inmigrante a Egipto. Jesús dejó su tierra siendo un niño para vivir en un país extraño. Pero cuando regresó, vinieron a Nazaret, donde él creció. En Nazaret, José tenía su carpintería, la gente conocía a Jesús, sus actividades, los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús. Pero cuando él dejó la carpintería, entonces vino a la ciudad de Capernaum. Es interesante cuando uno llega a Capernaum. Aquí estoy en la entrada a la ciudad de Capernaum. Hoy día es como un museo. Esa es la tierra de Pedro. Allí vivía Pedro. La tierra de Mateo, la tierra de Juan, la tierra de Felipe. Ellos vivían en esta ciudad llamada Capernaum. Una réplica muestra cómo era esa ciudad en los días de Jesús. Allí la ciudad se desarrollaba de una manera interesante. En esa misma ciudad había una sinagoga, y esta es la sinagoga que queda, donde Jesús iba y predicaba. Estuve en esta sinagoga, y cuando uno entra en esa sinagoga, uno siente y recuerda: aquí estuvo mi maestro, aquí estuvo Jesús. Me emociono cuando recuerdo esos momentos. He ido varias veces a ese lugar y recuerdo con alegría saber de que estuve en la tierra de mi amado Jesús. La tradición dice que esta era la casa de Pedro, los cimientos de la casa. Ahí se levanta una iglesia para celebrar el sitio donde Pedro vivió. Pero, ¿acaso la tierra donde vivió Jesús creyó lo que Jesús dijo? A pesar de que vieron tantas cosas. Pero cuando leo la Biblia, Mateo 9:1 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. O sea, él tenía una ciudad donde él se estableció, donde él podía ir, dormir, descansar. En esa ciudad también se veían los milagros. Venía gente para ver a Jesús. En Mateo 8, versículo 5, noten:
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahí es el milagro que el Señor hace al centurión romano. Oh, él vino a pedir por su siervo. Y el Señor le dijo, ve, sea sano. Pero era la ciudad de Jesús. Pero Jesús tiene que hablar ahora a esta ciudad, a la gente donde él vivió, a sus vecinos, a la gente que vio tantos milagros. Noten, Mateo 11:23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Qué difícil, amigos. Difícil vivir en un sitio donde la gente no cree lo que tú haces. Difícil vivir en un sitio donde tus amigos, en vez de ser agradecidos por la bendición que eres, son tus propios enemigos. Y mis amigos, esto no solo le pasa a usted. Esto vivió Jesús. Vivió su propia experiencia. No fue fácil. Por eso es que Jesús, cuando salía de la ciudad, él iba con sus discípulos a la orilla del mar. Noten, a la orilla del mar. Y cuando iba a la orilla del mar, él les hablaba de las cosas bonitas de Dios. ¿A quiénes? A su familia. ¿Por qué? Porque la gente que vive con Jesús, los que aman a Jesús, son familia del Dios Todopoderoso. Son hijos de Dios. Cuando vinieron los hermanos, la madre de Jesús, a buscarle en Capernaum, él dijo unas palabras interesantes. Noten, Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mis amigos, te pregunto en esta hora, ¿quién es tu familia? ¿Quién es tu familia? Para Jesús, su familia era el que hacía la voluntad de su Padre. Estoy hablando en esta hora a la familia de Dios. Estoy hablando a aquellos que quieren hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Saliste de tu país alguna vez dejando tu familia, dejando tus hijos, dejando los seres que amaste y viniste a una tierra siendo un inmigrante? Estás luchando ahora en esta tierra de inmigración y te sientes solo. Y en medio de la crisis sientes que has perdido la felicidad, que no tienes recursos para ayudar a tu familia. Te sientes solo, te sientes triste. Pero amigo, Jesús es tu familia. Hoy no te sientas solo. No estás solo. Y la tristeza que tú tienes, esa tristeza el Señor Jesús puede quitarte. Estás atormentado, pero deja que Dios tome tu vida y que Dios comience a cambiar tu situación. Este mensaje de hoy es quizás para una persona que ha perdido su familia, que ha perdido sus amigos, que ha perdido todo y que siente que la vida ha sido injusta para él. Hoy quiero hablarte de que no estás solo, de que tú eres la familia de Dios. Tú eres familia del Dios Todopoderoso. Tú eres hijo del reino. Tú eres el especial tesoro de Dios. Jesús comenzó a hablar y tuvo que hablar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la gente que le estaba rodeando lo único que querían era destruirle, acabar, criticar. ¿Cómo aceptaba la gente las palabras que escuchaban? Algunos aceptaban con gozo, pero otros se enojaban. Por eso Jesús comenzó a hablar en parábolas. Y las parábolas son comparaciones. Son comparaciones que hace la palabra.
el mensaje para ti en este día es una de esas parábolas. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, allí junto al mar. Y se le juntaron mucha gente, entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Cuando veo esta imagen, me imagino Jesús sentado en una barca. La gente escuchando, gente de los alrededores y quizás también los religiosos de este tiempo, escribas y fariseos, escuchando a Jesús, tratando de sacar alguna cosa para poder acusarle. Y entonces Jesús habló en parábolas, noten, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador, Cristo Jesús. El sembrador era el que estaba llevando un mensaje de esperanza. Pero tenía que hablarlos en parábolas. Y los discípulos no entendían porque este fue el primer sermón de Jesús en parábolas. Y los discípulos también estaban perdidos. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Y noten, hacen una pregunta a Jesús de Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, Señor Jesús, que estás hablando en parábolas? ¿Por qué no hablas claro? ¿Por qué tienes que dar algunas vueltas? Y noten lo que responde, versículo 11. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Dios tiene gente escogida? ¿Solo es para algunas personas? No, mis amigos. Dios es para todos. Dios no hace acepción de persona. No dice a este el evangelio y a este no. No. ¿Cuál era el problema? El problema era que había gente que ya no quería escucharlo. Había gente que estaba dura de corazón. Y que cuando Jesús decía una verdad, en vez de recibir la verdad, se enojaban. Y en vez de aceptar la verdad, criticaban y buscaban la manera de destruirle. Por eso Jesús empezó a hablar en parábolas. Mateo 13, versículo 12, noten. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué era lo que ellos tenían? Los discípulos tenían a Jesucristo. Los discípulos tenían fe en el Mesías. Los discípulos tenían confianza en Jesucristo. Y él dice, porque cualquiera que tiene, se le dará. Yo pregunto en esta hora, ¿tú quieres? Y yo me imagino que estás aquí escuchando en esta hora, pudiendo estar haciendo otra cosa, estás escuchando este mensaje. ¿Es por qué? Porque tienes el deseo de escuchar. Pero hay gente que no quiere escuchar o que escucha para criticar. Entonces el Señor dice, al que tiene se le dará, pero al que no tiene le será quitado. Verso 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué es lo que está diciendo? Les hablaba en parábolas porque viendo no ven, ¿no? Oyendo no oyen ni entienden. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de estas personas se ha endurecido. Noten, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que lo vean con los ojos y oigan con los oídos
y con el corazón entiendan, se conviertan y se sanen. ¿Qué pasó? Han cerrado. Mi amigo, cuando la persona se cierra, usted puede hablarle de las cosas más hermosas. Está cerrado. Su mente no puede entender, no puede avanzar. Usted le habla a un ateo de Dios, el ateo dice, yo no creo en eso. No importa lo que me digas, yo no creo. Pueden ver un milagro, yo no creo. Este se llama el pecado contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Sus oídos no oyen, sus ojos no ven. ¿Por qué? Porque están duros. Entonces Jesús habló en parábolas. Las parábolas es para mostrar la maravilla de Dios. Mateo 13, verso 4, vuelvo otra vez a Mateo. Noten, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se comieron. Mis amigos, cuando habla de la siembra, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo Jesús y cada uno de los hijos de Dios también es un sembrador. Y él habla y dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿qué? En camino. El camino es una actitud de la persona a la palabra de Dios. ¿Qué es camino? Camino es un terreno duro. Cuando la gente pisa y pisa y pisa, esto va haciéndose cada vez más duro. Lo que pasa con el terreno también pasa con las personas. Dios no nos hizo terreno duro. Dios nos hizo terreno sensible a las cosas de Dios. Pero las cosas de esta vida, el maltrato que tú sufriste en tu vida, quizás endureció tu sensibilidad. Quizás estoy hablando a personas con vidas golpeadas, con vidas maltratadas, que han experimentado dolor, sufrimiento, y que su vida cada vez se fue haciendo más dura, más difícil. Gente que un día llegó a la iglesia, pero por las críticas, por el maltrato, por la gente que estaba a su alrededor, su vida comenzó a hacerse una vida dura. Y vienen las aves de rapiña. ¿Quiénes son estas aves de rapiña? Satanás. Satanás viene y come la semilla que el Señor ha puesto. Y poco a poco se va endureciendo el corazón de los seres humanos. Estas aves no dejan que la palabra llegue y penetre en el corazón de las personas. Esto es algo serio. Cuando ves esta gráfica, tú puedes mirar, la semilla cayó en el camino, en ese camino que no da nada más, no da absolutamente nada. Semilla de camino, nota como Jesús ahora interpreta. Mateo 13, 19. Cuando algunos oyen la palabra del reino, no la entienden. Viene el malo y los arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No entienden la palabra. Satanás los arrebata la salvación. Dios les perdona y quiere suavizar estas vidas. Pero el enemigo les ha endurado. Y el pecado cada vez los hace sentirse más lejos de Dios. Quizás en esta hora estoy hablando a un camino de piedra. Yo no sé cómo está tu vida. Quizás estoy hablando a alguien que su corazón está duro como la piedra. Es un camino duro, un camino de tierra, pero pisoteado, maltratado, duro. El Señor puede suavizar tu camino. El Señor puede mejorar tu tierra para que tú salgas adelante. Job habla acerca del corazón duro. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Cuando tú te endureces contra Dios, las cosas no te van a salir bien. Vas a ir de mal en peor. Pero la historia continúa.
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Cuando uno se pone a sembrar, al lado de donde tú siembras vas a encontrar también lugares no preparados. Piedras. Camino, piedra. Siembra en piedra. Y es triste saber que no hay ningún resultado allí. Nota el pasaje siguiente, Mateo 13, verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Y mis amigos, conozco tanta gente que cuando predicamos se llenan de emociones. Se emocionan y le dicen, Señor, estoy aquí, me entrego a ti, pastor, yo quiero ser un hijo de Dios. Pero hay poca tierra. Hay más piedras que tierra. Esto simboliza personas con corazones emocionales. Gente que se emociona de las cosas de Dios, pero que no encuentra absolutamente felicidad en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón de piedra. Tierra de piedras. Tierra difícil. Tierra dura. Yo te pregunto, ¿cómo está tu tierra? Quizás hay piedras en ti. Oyes la palabra, te emocionas, pero la emoción pasa pronto. La emoción se va de tu lado. Las emociones te animan por un rato. Dice, Señor, voy a empezar a vivir para ti, voy a hacer tu voluntad. Pero pronto pierdes el entusiasmo, pierdes la alegría, pierdes todo lo que el Señor está haciendo por ti. Algo falta. ¿Qué falta? Nota, ¿qué falta? Pero no tienen raíces en sí. Son emociones, pero no tienen el conocimiento de la palabra. Solo tienen sensaciones. Pero el Evangelio es más que una sensación o una emoción. El Evangelio requiere conocimiento, aceptación, estudio, oración, trabajo, dedicación. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que hacer lo que Dios dice. Pero si solo te emocionas, ¿qué pasa? Nota lo que dice. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿De qué está hablando? La semilla sembrada en este terreno que no tiene la capacidad de resistir las pruebas, que no tiene la capacidad de resistir la crítica, que no tiene la capacidad de resistir la enfermedad, que no tiene la capacidad de perder amigos por causa del Evangelio, que no tiene la capacidad de perder el trabajo y seguir adorando a Dios. Mis amigos, es difícil, pero a causa de la palabra luego viene ¿qué? El tropiezo. Y dejamos de confiar, de seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Cuando sale el sol, ¿qué pasa? Se quema. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Se secó. El cristianismo va más allá de una emoción. El cristianismo involucra toda nuestra vida. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la palabra tiene que llegar a nuestra mente. Espíritu, alma significa mente. Tiene que haber sentimientos, pero también tiene que haber razonamiento. La conversión no es una emoción. La conversión es una relación de amor con Dios.
Amigo, búscale a Dios, no por emoción. Búscale a Dios por principio. Búscale a Dios por amor. Y cuando tú encuentres a Dios, dejarás de ser terreno de piedras, terreno pedregoso. Pero la historia continúa. Continúa el pasaje. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y le ahogaron. Aquí nos habla de otra tierra. Tierra que tiene ¿qué? Espinos. Tierra que tiene espinos. Y los espinos crecen. ¿Y qué hacen? Y los ahogan. ¿Qué representan los espinos? Los espinos representan otros dioses. Otros dioses. Dioses ajenos. Dioses que simplemente están a nuestro alrededor. Muchos adoran su trabajo y por el trabajo no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren obedecer sus mandamientos. Malos hábitos que están en sus vidas. Problemas de drogas, problemas de alcoholismo, problemas de música, problemas de modas. Todos estos son ¿qué? Espinos que ahogan ¿qué? La palabra de Dios. No puedes olvidar amigos porque aceptaste a Cristo Jesús. No puedes romper tu vida pasada y estás volviendo otra vez al mismo pecado de donde saliste. ¿Cuál es tu lado débil, querido hermano, querido amigo? ¿Cuál es tu lado débil? Si tú eres un alcohólico, no puedes volver a una cantina para ver a tus amigos. Si eres un drogadicto, no puedes ir a predicar a drogadictos porque el drogadicto te va a llevar de vuelta a la droga. Tienes que buscar un lugar donde hablar de Dios. Pero tienes que salir de los espinos. Y tienes que entrar a una relación con Dios. Arranca esa vida de espinos y vive para el Dios Todopoderoso. Vivir entre espinos es duro y es difícil. Jesús aclara ahora, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Ahoga la palabra. Espinos, te mencioné, es todo lo que te rodeó antes de llegar a Jesús. Necesitas salir de ese medio y comenzar a vivir la más bonita experiencia de amor. Pero concluye esta parábola con algo bonito. Quiero que mires esta gráfica. Este es un campo precioso. Un campo sembrado en buena tierra. Un campo que da fruto. Un campo especial. Nota cómo dice el pasaje. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Dio fruto. Él dio fruto. ¿Qué fruto dio? Dio un fruto que produce. ¿Y que produce qué? Produce muchas cosas para la gloria de Dios. Querido amigo, tú has sido llamado para ser parte de la familia de Dios. Y Dios quiere que seas buena tierra. Tú puedes ser buena tierra si entregas tu vida a Cristo Jesús. Dios puede usar las habilidades que tú tienes. Usa el don que Dios te ha dado. Si hay un don en ti, úsalo para la gloria de Dios. Si hay un talento, úsalo para la gloria de Dios. Dios puede usarnos en todos los lugares. Y puede usarnos para la gloria de su nombre. Si eres un maestro, deja que Dios te use para ayudar a tus alumnos, para hacer de ellos personas maravillosas. Si eres un constructor, Dios puede usar tu habilidad de construcción para hacer cosas extraordinarias. Si eres un productor de cine, Dios puede usarte. ¿Para qué?
para que uses el talento que Dios te ha dado. Si eres un cantante, canta para Dios, vive para Dios, gózate con Dios. Si eres un electricista, usa lo que sabes para la gloria de nuestro Dios. Si eres un médico, eres buena tierra y Dios puede usarte siendo un médico misionero. Si eres un abogado, Dios puede usar tus conocimientos de las leyes. Si eres un dentista, Dios puede usarte en medios donde los seres humanos necesitan de ti. Si eres un ingeniero, Dios te puede usar. Puede usar lo que tú conoces, tus matemáticas, tu influencia. Dios puede usar para la gloria de Dios. Dios usa a todos los seres humanos. Pero Dios te quiere también usar a ti. ¿Y te quiere usar para qué? Para que des fruto. ¿Qué fruto? 100 por 1. Es emocionante cuando el fruto comienza a salir. Cuando tú comienzas a cosechar la siembra. Si has sido buena tierra, por una semilla vas a tener 100 frutos. Maravilloso. Si la tierra no era tan bien tratada, quizás vas a tener un 60%. O un 30%. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo están tus dones, tus talentos que Dios te ha dado? ¿Cómo están? Estamos viviendo en un tiempo de encerramiento. Y si soportaste este sermón todavía, es porque Dios tiene un especial tesoro para ti. Querido hermano, comienza a vivir como Dios quiere. Comienza a hacer la voluntad de Dios. Y deja que Dios comience a usarte para la gloria de su nombre. Ahora estamos predicando a través del internet. No estás trabajando, no tienes recursos, pero todavía estás vivo. Si eres buena tierra, entonces comienza a producir 100 por 1. Me vas a decir, pero pastor, ¿cómo puedo hacer? Mírame, hermano y amigo, lo que tú acabas de escuchar hoy es semilla. Es palabra de Dios, es semilla. Lo que hemos puesto este momento en tu mente es la semilla del Evangelio. Pero tú, ¿qué vas a hacer con esta semilla? Tú puedes compartir. Esto es siembra, compartir. Cuando termine este sermón, mándala a 100 amigos tuyos. Envíales el mensaje a 100 de los tuyos y comparte. Y vas a ver que 100 por 1. 100 por 1. Pero, me canso, pastor, no tengo tantos amigos. Entonces manda 60. Y esos 60 van a escuchar este mensaje y los otros mensajes que predicamos. Y la siembra va a avanzar. Pero pastor, no puedo 60. Entonces haz un 30. Pero sé tierra útil. Yo agradezco a Dios estos días. Dios me está dando trabajo. Yo estoy en casa. Estoy jubilado. No recibo salario. No recibo nada. Pero estoy aquí. Y Dios me puso aquí. ¿Para qué? Para que predique. Y me puso para que hable de ese Dios todopoderoso. Y recibo llamadas. Del 16 al 23 de mayo estaré predicando una serie titulado Encuentros de Esperanza. ¿Y esto es para dónde? Es para Atlanta, para la ciudad de Atlanta, Georgia. 4 iglesias se unirán para este proyecto maravilloso. Todo un distrito con el pastor Orlando González. Amigo, invita a tus amigos. Siembra, siembra, siembra. ¿Para qué? Para que tengas fruto. Y cuando siembres, entonces vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Concluyo con las palabras de Jesús. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Si tú has escuchado, ábrele tu corazón a Dios. No estás solo. Tú eres familia de Dios. Tú eres especial tesoro de Dios. Deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios
cambie tu vida. Deja que Dios te use para la gloria de su nombre, porque eres buena tierra. Estoy hablándote a ti, buena tierra, hijo maravilloso de Dios. Vive para Dios, goza con Dios, disfruta con Dios. En medio de la crisis, en medio del encerramiento, puedes ser de bendición en este mundo. Solamente abre tu corazón y deja que Él te bendiga. Cuando sientas que tus culpas pasan cargando sobre ti y el error que cometiste aún le sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Querido amigo, el Señor te quiere perdonar. El Señor te quiere dar un nuevo corazón. El Señor quiere cambiar tu terreno. El Señor quiere quitar las piedras. El Señor puede quitar los espinos. El Señor puede hacer de ti una buena tierra. Pero abre tu corazón a Dios y dile: Señor Jesús, te amo. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Quiero vivir contigo. Quiero ser de bendición, mi Dios. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Dios es maravilloso. Es el Dios que perdona. Es el Dios que construye. Es el Dios que cambia la vida de los seres humanos. Deja que Dios tome tu corazón en esta hora y comiences a ser una buena tierra. Una tierra que dé fruto. Una tierra que se goce con la semilla del Evangelio. Dios te bendiga. Dios te dé la paz y el amor que necesitas. Abre tu corazón a Dios.
Inclinamos el rostro, oramos. Querido Padre, te agradezco con todo mi corazón porque me permitiste hablar de ti. Porque eres tan bueno, Señor, me has dado la vida y todavía me das el ministerio de seguir hablando de ti. Señor, si es tu bondad, bendice a las personas que escucharon tu palabra. Quizás hay personas tristes que sufren, personas sin trabajo, personas sin familia que sienten soledad, tristeza, personas que están luchando con sus vicios de alcoholismo, de droga, de cigarrillos, intemperancia. Dios mío, toma sus vidas, cámbialos, mi Dios, que la semilla del Evangelio comience a producir en ellos frutos maravillosos. Gracias, Padre, por tu bondad. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados amigos. No olviden invitar a sus amigos del 16 al 23 de mayo, la campaña en Atlanta. La campaña será vía internet, en vivo. Que Dios los bendiga.